Bueno, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre un batán, el batán de los neandertales. Sí, ellos, ellos molían, pues, molían sus comidas también. También también hacían eso. También creo que hay una técnica de moler la carne que hemos hablado acá, que es más que moler, es apanar, es aplastar la carne, ¿no? Y sale una especie de, de yogur de carne. O sea, las bacterias entran a la carne y comienzan a secretar sus bióticos, ¿no? Microbióticos. A eso le dicen stick, stick, steak, ¿no? No es otra cosa que una hamburguesa pero sin freír, una hamburguesa que se fríe químicamente, como se fríe un ceviche, ¿no? Se fríe químicamente con las bacterias. Es riquísimo, es riquísimo. Bueno, aunque a algunos no les gusta, ¿eh? Porque lo ven como si fuera carne cruda, pero en verdad tiene bastante sustancias nutritivas. Bueno, vamos a hablar sobre esto ahora, sobre el batán de los neandertales y el centésimo mono del musteriense. ¿Qué es el centésimo mono? El centésimo mono hace referencia a un experimento que se hizo en Japón. Sí, fue en Japón, sí, Japón. Un científico y un monito, ¿no? Sucede que este monito empezó a ser la monita, ¿no? Tenía su bebé monito y le enseñó a limpiar sus comidas, sus frutas, sus tubérculos, me enseñó a limpiarlos en el arroyo antes de comerlo, porque la colonia de monitos vivía en un arroyo, ¿no? Alrededor de un arroyo, de un manantial de esa isla de Japón, ¿no? Vivía ahí. Entonces, la monita le enseñó a su monito a limpiar la comida en el arroyo, ¿no? Y ese monito se fue con sus demás amiguitos, monitos bebés, a jugar y les enseñó cómo jugando también a limpiar su comida. Y sucede que también los papás de estos monitos también les gustó, se vieron que era bueno y también empezaron a limpiar su comida. Al, al mes, a los meses, toda la isla de las demás colonias de monos que se supone que no se conocían entre sí también empezaron a hacer la misma práctica. Y ya para terminar el año, los monos de la isla vecina, no sé cómo consiguieron ese conocimiento, también empezaron a limpiarse, ¿no? Pero eso sucedió, esa explosión del conocimiento sucedió cuando se llegó al mono número 100, al centésimo mono, ¿no? Me pregunto si los humanos cuando llegan al número 100 de algo provechoso y productivo, lo difunden, lo difunden, ¿no? Entre todos los demás. ¿No? Hay situaciones, ¿eh? Cuando se dieron cuenta de que la ideología de género quería implantarse en el país, comenzó a haber una explosión de gente. Eso es cierto. Pero se usó un psicosocial en Perú para asustar a la gente y que la gente dejara de pensar en eso. Y salió la prensa a decir que la ideología de género no existe. O sea, mentir a la gente. Pues ahí evitaron que ese centésimo mono pudiera expandir su punto de vista, que era muy productivo. Evitaron que la gente pensara de un modo bueno, de un modo para el bien. Sí, eso pasa. Ese es el centésimo, ¿no? O sea, ellos saben cómo hacer, estas élites saben cómo hacer para que nuestra gente no pueda llegar a la explosión de la masa crítica que daría lugar el centésimo mono una vez que absorbe el conocimiento y lo practica. Saben cómo hacer para que la gente no tenga buenos hábitos, no tenga buenos pensamientos, no tenga buenas obras, ¿no? No tenga buenas acciones, buenas palabras, buenos pensamientos. Saben cómo hacerlo. Y por eso manejan toda la cultura y manejan los medios de comunicación, para evitar esa explosión de cosas positivas, para que el hombre vibre bien, vibre positivamente. ¿Mm? Vamos a ver cómo era todo antes de que existieran estas élites. Cómo es que sí se expandía el buen conocimiento para el desarrollo de la gente. Lo que era bueno. Él vio que era bueno y siguió con eso. Ahora ven que es malo y siguen con eso. Y se difunde. Tiene millones de vistas.
Ya hemos visto aquí simbología pagana, satánica en los videoclips musicales, millones de vistas, ¿no? Ellos saben cómo dirigir a la persona. Bueno, vamos a hablarlo aquí. Hayan en Italia evidencias de procesamiento de vegetales para moler harina durante el periodo de transición neandertal al Homo sapiens en ambos grupos humanos. Ojo, en ambos grupos humanos de transición. Sabemos lo que pasó, ¿no? Los neandertales estaban viviendo ahí en Europa junto con los humanos 1.0. Después los neandertales desaparecen y aparecen los humanos 2.0. Y los humanos 1.0 se extinguen o reducen su número drásticamente. Y aparece solamente el humano 2.0 y toma el lugar de ambos. Y ese material genético del humano 1.0 es transferido al 2.0 en un número, en una porción bastante minúscula, porque pocos sobrevivieron a no se sabe qué exactamente. ¿A qué reseteo de ese tiempo? Que todavía no tenemos un conocimiento completo de eso. No, todavía no. Pero hubo un reseteo en el cual el humano 1.0 y el Neandertal desaparecen junto con los demás. Y el humano 2.0 toma el lugar. Esa es la transición Neandertal a Homo sapiens. Pero es Homo sapiens 2.0. Y ahora viene el 3.0, que es cuando a todo el mundo lo grafenen. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. ¿No? Esperemos para abril de 2024. Bueno, vamos a ver las herramientas, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Aquí están. Son herramientas abrasivas de raspado, de roce. Herramientas abrasivas. Esto donde encontramos un sitio llamado Riparo Brombini, del Musteriense Neanderthal. Las líneas discontinuas, que es ahí está. Ahí está. Las líneas discontinuas blancas indican la localización de las áreas muestreadas y los puntos amarillos, la posición de las áreas de uso y desgaste. Los puntos amarillos son las áreas de uso y desgaste. Ahí está la microtoma de estas lascas de raspado. Ahí están las microtomas. Ahí puedes ver el raspado de la microtoma. ¿Ves? O sea, la piedra cuando se pone más clara, más amarilla, es porque está más, es la piedra que ha sido raspada. Por eso la parte interior se puede ver que es la parte brillosa. Esa es la parte del interior. La parte de afuera es la parte más oscura, que ha reaccionado con el medio ambiente, con el exterior. Por eso es más oscuro. Ahí se nota raspado. Bueno, mucho antes de la invención de la agricultura, los humanos ya sabían cómo procesar cereales y otras plantas silvestres en una harina apta para alimentación. Y ahora sucede que hay nuevas evidencias de lo que hicieron mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. En una revista que está aquí, ¿no? La revista de la ciencia cuaternaria, hay un estudio dirigido por unos italianos cuyos nombres los ves acá, son bastantes, ¿no? Sobre 5 muelas, o sea, 5 piedras de moler antiguas, de hace unos 43.000 y 39.000 años, o sea, cuando ya empezó la era del hombre. Los inicios de la era del hombre, bueno, ahí cerquita de los inicios de la era del hombre, ¿no? Cuando ya los neandertales estaban extinguiéndose. Estos son los últimos neandertales. Esto muestra que la molienda para obtener alimentos se remonta al periodo de transición entre los neandertales y el Homo sapiens. Esto hace retroceder varios miles de años la evidencia más temprana del procesamiento de plantas y producción de harina. Hay un mortero que han encontrado en una zona llamada Riparo Brombini, que está en el norte de Italia, en la frontera está, sí, en la frontera, ¿no? Han encontrado ahí y muestra ese mortero que los neandertales también se involucraron en este comportamiento de moler la harina, lo que es algo completamente nuevo hasta donde se sabe. Es un descubrimiento pues muy importante. ¿Por qué? Porque se están transmitiéndose conocimientos de una raza humana a la otra raza humana, de la raza neandertal a la raza Homo sapiens. Están recibiendo conocimientos. Y también vamos a ver eso cuando hablemos sobre los humanos del África, el África sahariana, el África media, el África del Sahel, ¿no? Ya hemos hablado también de esto, de Sahel, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Vas a ver que también se dio el mismo tema del centésimo mundo, cuando las élites todavía no dirigían al humano para
llevarlo a que vibre negativamente. Vamos a ver, también pasó lo mismo. Cuando los satélites no dirigían al humano, el humano podría llegar a grandes logros, ¿no? Podía hacerse, era un chispazo. Apenas el centésimo humano, el centésimo uno, adquiría el conocimiento, el número 100, ya todo explotaba. Era una explosión de conocimiento. Y la propagación del conocimiento era inminente. Ahora, las élites saben muy bien que pueden frenar esa propagación del conocimiento y llenar al humano de oscurantismo. Bueno, el periodo de transición en neandertales y Homo sapiens se caracterizó por la coexistencia de los tecnocomplejos, que son el musteriense tardío, que se está teniendo acá. Este es el musteriense, justamente esta parte eh, extremo oriental del musteriense es el lugar donde aparece la cultura de Afacinevo, que es de donde nacen los indoeuropeos. Ahí, pero no nacen en Europa, nacen al fondo, por los Altais. O sea, en el centro de Asia, ahí nace el europeo. Realmente, y tiene una base, pues, neandertal. Que los europeos tienen genes neandertal. Los africanos no tienen genes neandertal. Esa parte de fondo es cultura de Afacinevo. De eso también hemos hablado anteriormente. Entonces, ese es el musteriense tardío, que es neandertal. Y aparte hay otra cultura, ¿no? Ese es el musteriense, ¿no? Acá lo puedes ver, es el paleolítico medio, ¿no? Aquí está. Es de hace 125.000 años y llegó a su fin entre los 40.000 y 30.000 años. Ahí llega a su fin. Esto está, aquí puedes ver la zona donde se desarrolla. Bueno, aquí aparecieron pues las primeras cabañas al aire libre, en las zonas que eran más cálidas. Y cuando era el clima más frío, se iban a las cuevas. Ahorita. O sea, aparecieron las primeras cabañas. Y ya sabemos lo de siempre, ¿no? Había canibalismo, ¿no? Había un culto aquí al oso de las cavernas, ¿no? Los neandertales tenían un culto al oso, a este oso de las cavernas. Aquí está. Bueno, entonces acá tenemos esta cultura. Estas son las culturas de la transición. El final del musteriense es la cultura de la transición. Aparte está esta otra cultura de transición, que es la ulusiana, ¿no? Ahí está. Es una transición entre el paleolítico medio y el paleolítico superior. El paleolítico superior es aquel que da inicio a la era del hombre, de la cual hemos hablado acá. Acá puedes ver los yacimientos de esa cultura. La cultura ya, eso es Homo sapiens, ya. Se llaman ¿cómo es? Ulusianos. Ulusianos. Ahí está. Esos son los ulusianos. Eran, ¿cómo se dice? Eran los humanos del agua, se podría decir. Usaban conchas de moluscos, caracoles, otras especies, ¿no? Eran esos humanos, ¿no? Sí. Creo que después tienen que ver con esos que vinieron después también. Creo que tienen algo que ver, porque era una cultura de humanos que iba por los mares y los ríos. No se metían en las montañas, ¿no? Sino que iban por los mares y los ríos y eran más de productos hidrobiológicos para consumir. Eran más para eso, tenían más afición a eso, más afinidad a productos hidrobiológicos, sea del mar o sea de los ríos, ¿no? Y esta es la otra cultura de transición, ¿no? El auriñaciense, que es el proto-auriñaciense, es el auriñaciense temprano, ¿no? El inicio de la auriñaciense es la otra cultura de transición, ¿eh? Que es la cultura que pervive ahí. O sea, es la cultura que lleva la posta. El auriñaciense lleva la posta, ¿no? El musteriense es el neandertal. Esa es la cultura que se extingue. Pues la ulusiana es una cultura que ya está más en Italia, que es una cultura ¿cómo te digo? Como una cabeza de playa, ¿sí? Es la entrada a todo esto, la entrada a ese nuevo modo de ver las cosas, a esa nueva
Es la entrada del humano 2.0. Y después sigue la auriñaciense, que es el desarrollo de eso, que es la cultura que lleva ya la posta de todo eso, y sigue unos 10.000 años más, por ahí. Esa es ya la cultura del humano 2.0. Y después de la auriñaciense siguen otras culturas que son la misma base genética que estas. O sea, este auriñaciense reemplaza a los anteriores humanos y comienza a evolucionar en otras culturas con las mismas personas. Ese es el auriñaciense, comienza a evolucionar. ¿Ves? Ya, bueno, entonces, ese es el proto-auriñaciense, es esa cultura de transición, ¿no? La que da lugar a este auriñaciense. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, las muelas estudiadas proceden de dos yacimientos paleolíticos a unos 1.000 kilómetros de distancia. Uno está en Riparo Brombini, en la zona arqueológica, ¿no? Riparo Brombini verde, en la zona arqueológica de Valsirossi, en Liguria, está en la frontera con Francia, mirando Francia está en la frontera. Y la otra es la cueva la cueva de Castelcivita, de la ciudad de Castillo, o la Grota di Castelcivita, ¿no? La cueva de Castelcivita, la ciudad de Castillo. Aquí lo puede, está en rojo, ahí está, en rojo. ¿Ya? Eso está al pie de un macizo llamado Alburni, que es como una meseta enorme, grande, como si fuera un tronco cortado, así es. De repente era un tronco cortado, ¿no? ¿No? Esos árboles que dicen, ¿no? Los árboles antiguos que eran enormes. Bueno, así es esa meseta. Un macizo de Alburni se llama, en Campania, en rojo. Ahí está. Se encontraron granulos de almidón con diferentes morfologías en la superficie de las muelas de ambos sitios, lo que demuestra el uso de diferentes plantas, incluidos cereales silvestres, por parte de humanos que habitaron en esas áreas en ese momento. La evidencia de prácticas de molienda similares en ambos contextos subraya cómo ciertos conocimientos tecnológicos y hábitos alimenticios estaban generalizados en ambas poblaciones, quizás como un legado presente en las tradiciones culturales diferentes de ambas especies humanas, de ambas razas humanas, o quizás como resultado del contacto real entre los dos grupos. O sea, que se dio el tema del centésimo mono. O sea, al humano número 100, que empezó a ver que el batán era bueno, que la molinda era buena, siguió la explosión de esta práctica, no solamente entre los humanos, sino entre los otros humanos, entre la otra raza de humanos también empezó la explosión. Así como pasó en Japón, que los monos también de la otra isla o de las otras playas también empezaron a lavar sus alimentos. Bueno, la muela de los niveles musterienses de Riparo Brombini constituye el ejemplo europeo más antiguo de elaboración y transformación de productos vegetales en Europa y muestra que los neandertales también molían sus alimentos. Otras dos muelas, ella le dice muela a lo que decimos aquí el batán, ¿no? O sea, piedra de moler, ¿no? Otras dos muelas de los niveles proto-auriñacienses halladas en el mismo yacimiento, o sea, ya de Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens 2.0 temprano, muestran que los humanos modernos que ocuparon el sitio menos de un milenio después también se involucraron en el mismo comportamiento. También los humanos hicieron lo mismo. O sea, fue el centésimo mono, como te acabo de explicar. Acá están las herramientas. Acá, acá hay más herramientas. Transformar cereales en harina es una innovación importante porque permitió a los recolectores del Paleolítico Superior almacenar y transportar alimentos más fácilmente. O sea, era todo un avance. O sea, ya no estaban cargando ahí en su bolsa, ¿no? Ahora lo podían compactar en harina. La harina servía para compactar la carga. Así lo transformaban en harina, entonces ya, eh, o sea, prácticamente lo volvían polvo. Entonces, el espacio de aire que hay entre los granitos, ¿no? Que ocupaba mucho espacio, ahora se compactaba porque se volvía harina, lo hacían polvo de grano. Entonces se compactaba y había más posibilidad de transportar más alimento.
por si acaso no encontraba nada. Tenían posibilidad de encontrar más, de transportar más alimento. O sea, había más seguridad alimenticia. Por eso la harina era importante ahí. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Era unos puntos más para aumentar tus probabilidades de sobrevivir. Claro que esta es harina real, no es la harina que ven hoy. No, no es la harina con la cual hacen un pan inflado hueco, ¿no? No, harina con bromato, ¿no? No. Ellos comían harina real, real, de verdad, comían de verdad, tenían comida de verdad. O sea, no confundas con la harina de bromato, que te hace unos panes sosos, huecos, llenos de, de dureza, ¿no? De cáscara, ¿no? Así, ¿no? De cáscara, panes con una cáscara, así, bromato, que están hinchados, pero no hay nada adentro, ¿no? Están huecos, vacíos, ¿no? Eso, esta es otra harina. Entonces, ese era el truco de la harina, ¿no? Contemplar ese comportamiento tan atrás en el tiempo cambia lo que se piensa de cómo vivían estas dos poblaciones humanas altamente móviles. Los nuevos datos sugieren que ambos grupos tenían un profundo conocimiento de los recursos vegetales disponibles. Sí, sabían bastante de eso. O sea, lo más probable es que se dio el centésimo mono aquí, alguien tuvo el conocimiento, comenzó a aplicar el conocimiento, los demás también empezaron a verlo porque vieron que era bueno y se quedaron con ese hábito, con ese hábito. ¿No? El humano actual ve que es malo y se queda con ese hábito. Así, te das cuenta de la diferencia, ¿no? Unos grupos están destinados a prosperar y otros a decaer, ¿no? Nosotros somos la continuación de estos grupos que empezaron a prosperar. Ahora toca la decadencia. Nos toca la decadencia. Así, con todo y tu tecnología, toca la decadencia. ¿No? ¿Ves? Bueno, entonces, acá lo puedes ver. Acá, vamos a verlo acá. Vamos a ver acá. 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 Vamos a ver acá. El primero, el primer punto está acá. ¿Ves? Acá ves un rectangulito. Acá hay un macizo. Ya, aquí es. Aquí. Al pie de este macizo por acá. Acá creo que es. Aquí. Ahí está esa otra cueva. Esa cueva. Ahí. Esa cueva de la cual te hablé, ¿no? Al pie del macizo. Este de acá. ¿Ves? Esa llanura, ¿ves? Aquí, de la campaña, ¿ves? La campaña. El otro punto está por acá. Aquí, donde dice Ventiglimia, acá. Y justamente aquí, creo que está por unas cuevas que están por el mar. Recuerda que también había cuevas por el mar y ahí estaban también los lugares prehistóricos, ¿no? Por acá. Y justamente está en la frontera con Francia, ¿no? Que lo demarca esta línea fucsia es la frontera, justamente en la parte de Italia. Acá, por acá está esa zona, ese sitio histórico del cual estaban hablando. ¿Ves? Ya, esas son las zonas, para que veas. Ahí está. Bueno, ya sabes, suscríbete y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.